Hola, ¿qué tal amigos de Rema TV? Bienvenidos una vez más a un programa más de Salud y Vida. Por supuesto, no está de más invitarlos a que nos puedan seguir en las redes sociales como Rema TV y Salud y Vida. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Por supuesto, para eso tenemos un especialista como lo tenemos siempre. Y es que algo que nos gusta bastante es aprender lo que tiene que ver con la salud. Y hoy importante tenemos a un nefrólogo quien ya es conocido realmente por muchos de ustedes a través de la pantalla de aquí de Salud y Vida. Él es el doctor Herbert Ferret, quien el día de hoy estará ampliándonos un poco más el tema, ya que hace poco, el día 9 de marzo, se celebró el Día Mundial del Riñón. Hoy está con nosotros para hablar un poco más de este tema. Doctor, bienvenido, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Perfecto. Muy bien, nuevamente estando con ustedes, tratando de informar, hablando de lo que nos apasiona, que es la salud, en este caso, pues, de la enfermedad renal, tratando de informar que la gente cada vez sepa más. La única forma de prevenir una enfermedad que es tan catastrófica es que la gente se entere y sobre todo que propaguen la información. Siempre con mucho gusto de estar por acá. Y sí, hace más o menos 8 días, el pasado 9 de marzo, se conmemoró el Día Mundial del Riñón y pues prácticamente todo marzo vamos a tratar de estar dando pequeñas cápsulas o tratar que la gente haga conciencia y sobre todo nuevamente que repliquen el mensaje. Correcto, y es que mucha gente en casita no sabe muchas veces cómo cuidar este órgano del cuerpo que es tan importante. Y hablando de esto, doctor, primera pregunta, ¿el riñón será el órgano más importante del cuerpo? Todos los órganos son importantes. La verdad es que estamos hechos de una forma perfecta. Hay ciertas situaciones o ciertos órganos que tal vez podríamos, con algunos medicamentos, cambiar su actividad o suplantarlos, pero realmente la mayoría son importantes, porque el corazón es importante, sin corazón no podemos vivir, los pulmones son importantes, los riñones. Estos son órganos vitales, son órganos de vida, incluso algunos dependen de otros. Realmente decir si los riñones son los órganos más importantes sería un poco egoísta, forman una parte de un todo muy importante y que hace que nosotros como seres humanos seamos básicamente perfectos y nos damos cuenta porque si falla cualquiera de estos órganos y los riñones entran en eso, ya tenemos situaciones complicadas y difíciles de nuestra salud. Claro que sí, luego de esa introducción en la cual estamos aprendiendo un poco más de cómo poder mantenernos saludables y por supuesto, qué mejor que cuidar nuestros riñones, en sí todos los órganos que tenemos, como lo explicó el doctor. Nos vamos con algo interesante. Día Mundial del Riñón 2023. Se nos llega. Prepararse para lo inesperado apoyando a los vulnerables. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Pues básicamente la conmemoración del Día Mundial del Riñón, esto nació más o menos en el 2006 con el objetivo de hacer conciencia en las personas sobre la enfermedad renal, porque en los últimos 20, 30 años esto ha sido algo que ha crecido mucho, una catástrofe. Cada vez tenemos más pacientes con enfermedad renal, más pacientes con enfermedad renal terminal, necesitan tratamiento sustitutivo, diálisis, trasplante y pues en este caso en Guatemala es uno de los países que más prevalencia de pacientes con enfermedad renal tenemos. Entonces nació en el 2006 para tratar de informar a la gente y hacerles conciencia sobre la enfermedad renal, sus cuidados, porque realmente la única forma de disminuir los datos que se presentan ahora es haciendo prevención. Este año es salud para todos, preparándonos para lo inesperado, apoyando a los más vulnerables. Esto quiere decir que en los últimos años hemos tenido terremotos, guerras, terremotos como el de Turquía y Siria, guerras cuanto Ucrania y Rusia, hemos tenido COVID, pandemias, donde esto ha impactado a los más vulnerables, que son los pacientes con enfermedad renal, con enfermedades crónicas, y la enfermedad renal obviamente es una enfermedad renal crónica y que han salido más dañados o poco beneficiados con todas estas catástrofes. Entonces lo que trata el mensaje es tratar de apoyar a estas personas. Interesante, y es por eso que tenemos especialistas como usted para que puedan ampliarnos un poco más la información de cómo mantenernos nosotros de la mejor manera. Y hay una pregunta que me llama mucho la atención, viendo que hay muchas personas que padecen esta enfermedad, lo que es la diabetes. ¿Las personas que sufren de diabetes son mucho más propensas a sufrir de los riñones, doctor? De hecho, la primera causa en Guatemala y en todo el mundo de enfermedad renal crónica, enfermedad renal terminal, es la diabetes. La diabetes pues la entendemos como la elevación del azúcar en la sangre, ¿verdad? O sea, sabemos que necesitamos el azúcar, pero cuando no se hace mecanismo de regulación de la misma, pues los niveles aumentan y los riñones son uno de los principales, los cuales salen afectados con el daño que causa la
la diabetes. Y es interesante porque la gente muchas veces no relaciona esta enfermedad diciendo que esto me pueda perjudicar de una u otra manera. Y para todas las personas que están en casa que sufren de diabetes, ahora usted sabe, tiene que quedarse pendiente de todo lo que van a aprender el día de hoy con todo lo que el doctor Herbert Ferrer nos trae. Y una pregunta que queda, doctor, fumar. El fumar, para esas personas que realmente fuman todo el tiempo y que lo hacen por ansiedad o por cualquier tipo de razón, ¿nos podría explicar cómo es el proceso de destrucción en el riñón cada vez que fumamos? Primero, tenemos que recordar que un paciente o una persona que fuma tiene 4 veces más posibilidades de padecer o de aumentar su riesgo de enfermedad renal. ¿Cómo lo hace? Primero, disminuyendo el flujo de sangre a nivel del riñón. El riñón disminuye su abastecimiento de sangre. Segundo, aumenta la presión arterial. O sea, los pacientes que fuman tienen más posibilidades de aumentar su presión arterial o empeorar su hipertensión arterial. Aumenta su frecuencia cardíaca, su corazón empieza a latir más rápido y aumenta la arteriosclerosis. ¿Qué es eso? Es el endurecimiento de las arterias de nuestro cuerpo y eso pues va a ocasionar daño en el riñón. Y es por eso que debemos estar informados realmente. Lo que podemos aprender de un especialista, no se automedique, no reciba consejos de personas que no tienen la capacidad de poder llevarles a ustedes la información veraz y correcta. Busque un especialista o siempre esté pendiente de lo que le vamos a llevar a ustedes a través de Salud y Vida. Un consejito para toda la gente, un tips más o menos, cómo podemos cuidarnos los riñones de una manera muy fácil. Muy fácil, tome agua. Tomar agua. Agua pura. Exactamente, Sí. Agua. Y de eso vamos a hablar más adelante porque tenemos un tema muy importante y una pregunta que queda al aire, doctor, y es como ciudadanos o chapines, no importa en general a donde llegue este mensaje, ¿cómo podemos cuidar nuestros riñones? Porque estamos mal educados en el momento que no tomamos casi agua. Enseguida regresamos con esa respuesta, así que usted no se vaya. A continuación, tu cemento Tics de salud. ¿Cómo escoger un buen aderezo? Lo más importante siempre al comprar un producto es leer la etiqueta y no solo fijarte en las calorías, sino en la lista de ingredientes. Evita los aderezos muy comerciales porque sus ingredientes no son los ideales. Están llenos de aceites baratos de mala calidad, azúcares y aditivos. Existen también otros que te los pintan como saludables y en realidad no lo son. Busca aderezos con aceites de calidad como aceite de oliva o aguacate y sin azúcar añadido de preferencia. Y por último, olvídate de las versiones light porque están cargados de carbohidratos para compensar el sabor y la textura. Si te gustó esta información, comparte y sígueme para más. ¿Cómo está pasando los riñones? Bueno, desafortunadamente, la sintomatología o los signos, en el caso de la enfermedad renal, muchas veces son muy subjetivos o a veces cuando ya tenemos signos y síntomas ya es demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De primeras, identificar factores. Estamos de regreso acá nuevamente acompañado de nuestro especialista, el doctor Herbert Ferrer, quien nos está hablando un poco más de los riñones, cómo mantenerlos saludables. Como nefrólogo, doctor, ha visto muchísimos casos y entre esos tenemos preguntas y una de ellas es, muchas veces no tenemos la educación, quedó pendiente, de tomar suficiente agua. Tenemos la costumbre de hidratar nuestros riñones de una manera completamente errónea. ¿Qué nos puedes explicar acerca de esto? Bueno, pues básicamente lo que ustedes tienen que hacer es tratar de consumir la mayor cantidad de agua que sea posible. Lo que se recomienda es de 1 a 2 litros al día. La verdad que el problema es que a veces sustituimos el agua por aguas gaseosas, aguas carbonatadas, aguas con mucho azúcar, cosa que nos va a afectar a la salud. A veces es complicado porque también tiene que ver con otras situaciones. Por ejemplo, hay lugares donde tampoco tiene acceso ni siquiera a agua, ¿verdad? Entonces, a veces creemos que Guatemala solo es la capital, pero hay lugares en el interior que no hay acceso a agua, mucho menos van a tener acceso a agua pura. Entonces, pues por ahí ya son factores que van a impactar en la enfermedad renal. Muchos no tenemos la costumbre de tomar agua o no nos gusta el agua
Pues yo lo que les digo es que empiecen por poco, ¿verdad? Me están diciendo 1 litro, bueno, entonces voy a empezar con 2 vasos de agua al día. Voy a empezar, luego pues aumento a 4 vasos, a 6 vasos. Lo importante también es que no tengan mucho azúcar. Si me gusta el agua, pero es que el agua pura no, pues hagamos limonadas, hagamos horchatas, hagamos jamaica y ahí vamos intercalando el consumo de agua. Aquí yo creo que el beneficio debe de ser tratar de consumir la menor cantidad de azúcar posible. Que cualquier líquido a veces que venden en los supermercados, en las tiendas, el problema es que tienen mucho azúcar. Por ejemplo, yo no tomo agua gaseosa, pero tomo un jugo que venden en no voy a decir marcas, pero tienen, Sí, y cuando correcto. uno compara, tienen la cantidad de azúcar, es azúcar, sodio, calcio, es incluso mayor que las aguas Y es que has carbonatadas. tocado un tema que lo vamos a manejar de una manera muy rápida. Es que muchas veces no estamos acostumbrados a leer las etiquetas de los productos, sino Claro. simplemente lo que vemos a través de una publicidad. Nos convence completamente, señores, y no es correcto. Hay que realmente informarnos y educarnos referente a lo que debemos consumir nosotros. Claro. Y por supuesto, no solamente el azúcar ayuda a que los órganos funcionen perfectamente, sino que también transforma el cuerpo increíble. Claro. Es increíble cómo nos hace ver mucho mejores incluso. Claro. Tenemos otra pregunta, y es que muchas personas muchas veces no saben cómo reconocer que sufren de una enfermedad renal. ¿Cuál sería uno de los síntomas que realmente nos identifique para que me ponga alerta y decir en casita, algo me está pasando en los riñones? Bueno, desafortunadamente, la sintomatología o los signos, en el caso de la enfermedad renal, muchas veces son muy subjetivos o a veces, cuando ya tenemos signos y síntomas, ya es demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De primeras, identificar factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primero, los hombres tenemos más factores de riesgo de padecer enfermedad renal que las mujeres. Bueno, ya soy hombre, ya tengo. No quiere decir que las mujeres no la padezcan, también se tienen que cuidar. Segundo, la edad. A más edad, más factores de riesgo. Aunque ahora los pacientes que están en diálisis, la edad son de 25 a 55 años, la mayor cantidad. Entonces, es gente en edad productiva. Si somos diabéticos, si somos hipertensos, si estamos con sobrepeso, entonces son los riesgos que tenemos que tener y por lo menos ahí nos tenemos que chequear. La verdad, hacer diagnóstico de enfermedad renal es sencillo. Una creatinina, un examen de orina. Una creatinina es un examen que se hace en sangre y pues es relativamente barato. Y consultar al médico. Pero si tenemos esos factores de riesgo, diabetes, hipertensión, sobrepeso, más si tenemos antecedentes familiares, si tenemos padres, hermanos que son diabéticos o que alguien padeció de los riñones o cálculos, pues que ya es menos, o enfermedades más específicas, riñones poliquísticos. Si tenemos antecedentes de eso, son los pacientes que se tienen que chequear aunque no tengan ningún síntoma, porque los síntomas, desafortunadamente, los que son clásicos ya se dan en estadios muy tardíos de la enfermedad o muy avanzados de la enfermedad. No, y es realmente interesante porque todo comienza con pequeñas cosas que pueden llegar a causar grandes cosas y situaciones que puedan implicar en la parte renal y que realmente no es aconsejable. Así que usted tiene que tomar en cuenta todos los consejitos que estamos dando acá y, por supuesto, aprender de todo lo que nuestros especialistas le llevan a ustedes a través del programa de Salud y Vida. En este caso, doctor, tengo una pregunta muy personal. Es que muchas veces cuando ya llegamos a cierta edad, lo platicábamos detrás de cámara antes de comenzar, tratamos de cuidarnos un poco porque realmente nuestro cuerpo empieza a cambiar de una u otra manera. Y para toda la gente que está en casita no nos dejará mentir, cuando ya llegamos a más de los 40 años, ¿cómo poder mantenernos realmente saludable y poder evitar de que tengamos algún tipo de factor negativo en los riñones a través de una buena alimentación? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos alternar esta parte renal con una buena alimentación? Bueno, primero vamos a empezar que obviamente el envejecimiento ocurre a todo nivel en nuestro cuerpo, en nuestros órganos. Desde el punto de vista renal, después de los 40 años, cada 10 años disminuye nuestro funcionamiento renal por el solo envejecimiento, digamos un 10%. Entonces ya a los 60 años, 20%, 70 años, otro 30%. Entonces ya desde ahí ya empezamos a tener problemas. No es lo mismo una enfermedad que le ocupe a alguien en un riñón de alguien que tiene 20 años que tenga 50 años. Obviamente, nuestro metabolismo también empieza a cambiar, entonces ya cuestan muchas cosas. Lo que hay que hacer primero es tratar de mantenernos activos, ¿verdad? Estarnos moviendo, hacer un poco de ejercicio, pues si podemos gimnasio, o si no, donde lo podamos hacer, y cuidarnos con la dieta. Eso es principal, pero a veces hablamos de dieta
y realmente no es una dieta. Una dieta la utilizamos regularmente para bajar de peso, bajamos de peso y tal vez teníamos algún acontecimiento y de ahí o hacemos rebote o volvemos a empezar o volvemos a subir. Lo que aquí hay que hacer es cambiar los hábitos alimenticios, tratar hasta donde se pueda de comer más sano, controlarse su peso. La verdad es que yo creo que se puede tener un balance entre comer rico y darse sus gustos y mantener una vida saludable. Correcto, y usted lo está escuchando de boca del especialista, así que esto es interesante, hablando del tema renal. Por favor, no se vaya, que enseguida regresamos con más de salud y vida para ustedes. Tipo de herida, como si te estuvieran colocando un punzón dentro de ahí en esa parte del cuerpo. Supuestamente eso ocurre cuando el cálculo va pasando a través del riñón por medio de los uréteres que vimos ahí hacia la vejiga. Ahí es donde duele porque el uréter, al tratar de estar sacando esa piedra, se distiende mucho y está... Estamos de regreso acá en Salud y Vida, nuevamente a través de Rema TV. Si usted apenas acaba de conectarse, hoy tenemos como invitado a nuestro especialista al día de hoy, el doctor Herbert Ferrer, nefrólogo, quien el día de hoy nos está explicando un poco más y enseñando referente a los riñones. Doctor, nuevamente continuamos. Yo dejé una pregunta así entre los dos detrás de cámara y es muy importante porque muchas veces acostumbramos, por ejemplo, a ir al odontólogo cada 6 meses. ¿Existe un tiempo en específico en el cual podamos nosotros decir, es hora de yo hacerme un chequeo renal? Pues independientemente que sea renal o no, uno por lo menos debiera de ir al médico una vez al año, idealmente cada 6 meses. Y si tiene algún factor de riesgo, si va al médico o al nefrólogo, ya tiene cierto grado de enfermedad renal, ya el nefrólogo dirá con qué frecuencia debe seguir acudiendo. Cada 2 meses, cada 3 meses, 4 o 5 veces al año. Pero por lo menos uno debiera... Realmente ahí es donde uno detecta, en ese chequeo anual, o cada 6 meses, uno detecta tempranamente una enfermedad y ahí es donde uno puede hacer algo. Ahí es donde uno puede evitar que un paciente, que no lo vamos a saber, pero podemos salvarle la vida a un paciente o podemos evitar que el paciente llegue a una enfermedad renal crónica avanzada, a diálisis, a trasplante. Ese es el momento. Desafortunadamente, aquí en Guatemala, no es tanto que que los pacientes consulten tarde. Tenemos muchos problemas en nuestro sistema de salud que no favorece que los pacientes puedan consultar. Porque desafortunadamente nuestro sistema de salud público no es bueno y el privado es privado. Correcto, así es. Caro, ¿verdad? A veces. Entonces, no toda la culpa es de las personas, es de los pacientes, sino que muchas veces tenemos otros problemas. Pero sí, idealmente, y ahí, precisamente ahí, de hecho, muchos de los tumores incluso se detectan de forma incidental, ¿verdad? Porque no hay signos, y ahí es donde se puede hacer algo. Y es por eso que es importante que usted se haga chequeos generales cada cierto tiempo, al igual que cuando va al odontólogo. Usted cuando va al odontólogo se da cuenta que le encuentran sarro y un montón de cosas, entre otras, como caries. Imagínese lo que nos pueden encontrar adentro si no nos hacemos un chequeo. Estás a tiempo todavía de que pueda ser detectado cualquier tumor, como lo explicó el doctor. Y ahora es tiempo de continuar y tenemos algunas imágenes, doctor, que queremos que nos pueda explicar ahí en pantalla. ¿Qué hacen los riñones? Pues los riñones, primero tenemos 2, están ubicados en una situación retroperitoneal. ¿Qué significa eso? Que están acá atrás, ¿verdad? Los tenemos por acá, atrás. Más o menos no los podemos palpar porque atrás los cubren los músculos y están atrás de las costillas. A veces podemos palpar nosotros los médicos el borde inferior. Ahí podemos ver la imagen. Ahí podemos ver la imagen. Regularmente el riñón derecho está más bajo por el hígado que el riñón izquierdo, ¿verdad? Los dos hacen el 50% del trabajo. Uno hace el 50%, el otro el 50% para hacer el 100%, pero cuando se dona, ¿sí? Cuando se dona un riñón, el otro riñón sano tiene la capacidad de hacer el 100% del trabajo del riñón que se donó. Ese es el principio de la donación de órganos. ¿Qué es lo que hacen los riñones? Pues básicamente un riñón es el gran filtro, ¿sí? Es lo que todos vemos cuando vamos a orinar. Orinar es simple y sencillamente eliminar el exceso de volumen, el exceso de agua que tenemos, y en ese exceso de agua, en ese líquido, se eliminan sustancias tóxicas. ¿Provenientes de dónde?
de lo que comemos. Por eso muchas veces dicen que somos lo que comemos, pues realmente probablemente es cierto. Entonces, ¿de dónde vienen? De lo que comemos y de la degradación de tejidos, degradación de músculo, ese intercambio de músculo, las células se van a la sangre y se eliminan esa es la creatinina, que es muy famosa en la enfermedad renal, y el nitrógeno urea, que es producto de la degradación de las proteínas. Hay otro montón de sustancias, pero esas son las más famosas. Entonces, los riñones son filtros que eliminan las sustancias tóxicas y el exceso de agua. Pero no solo eso hacen los riñones, por eso por ahí decían riñones sorprendentes o sorprendentes riñones, porque tienen que ver en la regulación de la presión arterial, ¿verdad? No voy a hacer publicidad, pero realmente cuando hablamos de hipertensión arterial, todo el mundo corre con el cardiólogo. Correcto. Pero realmente quien regula la presión arterial por medio de un sistema hormonal son los riñones, ¿verdad? Sí, estuve leyendo en la cuadrícula que teníamos acá en la pantalla, decía que también a través de la orina desechamos muchísimas toxinas y es por eso importante que usted debe hidratarse bien de la mejor manera y correcto. Doctor, algo importante, hemos tocado temas acerca de la hidratación para mantener los riñones completamente activos de la mejor manera, funcionando, y también la manera de la alimentación. Ahora, los cálculos en los riñones, ¿cómo se forman los cálculos de los riñones y a qué se debe esto? Los cálculos regularmente el 80-90% son de calcio, ¿sí? Regularmente nosotros tenemos un sistema en nuestro cuerpo que es regulado por el riñón para secretar y absorber o excretar calcio. ¿Para qué sirve el calcio? El 90% está en los huesos, pero el otro 10% sirve para regular muchas funciones en nuestro cuerpo. Una de ellas es la coagulación, por ejemplo. Entonces, el riñón, cuando está haciendo esa parte de regularlo, una parte la absorbe, otra parte la excreta. El calcio son sales y muchas veces, en el 95% de las situaciones, ya genéticamente venimos con una anomalía en la eliminación de calcio. Entonces, las sales se van formando hasta formar piedras. Es hablamos de los cálculos. Porque realmente muchas personas que sufren de cálculos en los riñones, yo vi una imagen ahí en pantalla, salen así exactamente como salió el señor ahí colocándose la mano acá, justamente esa imagen. Sí. Y eso produce como algún tipo de herida, como si te estuvieran colocando un punzón dentro de ahí en esa parte. Supuestamente eso ocurre cuando el cálculo va pasando a través del riñón por medio de los uréteres que vimos ahí hacia la vejiga. Ahí es donde duele, porque el uréter, al tratar de estar sacando esa piedra, se distiende mucho y eso duele mucho, está muy inervado, entonces eso duele mucho. Regularmente, el cálculo pues, ya formado se puede excretar o se puede quedar trabado y causa mucho dolor. Supuestamente el dolor se compara, pues no lo vamos a saber directamente, pero con los dolores tipo parto de las mujeres. He escuchado. Lo que sí es cierto es que cuando un paciente tiene un cólico renal, se llama esto, o se alivia. Regularmente terminan en una emergencia hidratándolos y dándoles medicamentos para el dolor y ver si excreta o no excreta el cálculo, pero sí, regularmente terminan en emergencia. Y que lo tomen como alerta. Es una alerta para que usted vaya, corra y se haga un chequeo inmediatamente. Y no deje pasar simplemente porque en algún momento se le quitó el dolor y ahí quedó automáticamente, sino simplemente tomarlo como una alerta y decir, bueno, vamos a buscar un profesional que me haga un chequeo y que me diga realmente exactamente, doctor, qué es lo que está pasando, por qué tengo estos dolores tan seguidos dentro de mi cuerpo. Otra pregunta. ¿Qué otros datos podemos así en general hablar de los riñones antes de pasar a la parte del Día Mundial del Riñón? Bueno, primero, que es bien importante, es que también los riñones tienen otras funciones, tienen que ver con la anemia, ¿verdad? O sea, por eso los pacientes con enfermedad renal ya avanzada se lucen pálidos porque ya tienen anemia. De hecho, muchos lo están estudiando por anemia y pues, cuando ya le hacen exámenes de función renal, pues ahí era donde estaba el problema. Tienen que ver con la regulación del calcio, ¿verdad? Es lo que acabamos de hablar ahorita. Y pues una regulación para que estemos bien del ácido base en nuestro cuerpo. Todo eso es lo que hacen los riñones. Es bien importante que sepan que los riñones de la enfermedad renal se dividen en 5 fases y la quinta es la más avanzada, donde el tratamiento ya es más complicado, que ya necesitamos diálisis o trasplante de riñón. ¿Has tenido la oportunidad de recibir algún paciente que haya muerto a causa de una enfermedad renal? Sí, por supuesto. Lo que yo hago, ya tengo ya más de 10 años de ser nefrólogo y sí, desafortunadamente los pacientes con enfermedad renal son pacientes muy vulnerables. Aparte de la enfermedad renal tienen otras enfermedades, son diabéticos, son hipertensos, son lúpicos. Entonces la morbimortalidad es alta y más cuando no tienen el acceso a tratamiento.
Interesante, realmente usted cuídese en casita, por favor, y siempre busque ayuda de los profesionales como el doctor Herbert Ferrer para que usted pueda estar enterado de lo que necesita y no pueda pasar exactamente por las imágenes que usted está viendo ahorita en pantalla, porque sí, realmente qué triste poder estar en esa situación. Doctor, ¿qué es la campaña mundial del Día del Riñón? Pues básicamente lo que hablábamos al principio, tratar que la gente reflexione, que sepa y para mí sobre todo que multiplique el mensaje, ¿verdad? Podemos salvarle la vida a alguien que esté con nosotros cerca, por ejemplo, alguien que es hipertenso, solo con decirle, mira, ya te chequeaste, ya fuiste con el médico, ya te hiciste una creatinina, ya te hiciste un examen de orina simple, eso nos puede dar mucha información. Si es diabético, te estás midiendo tu azúcar, está bien, lo mismo, ya te hiciste un examen de orina, ya te hiciste tu creatinina. Si tienes sobrepeso, mira, empecemos a hacer ejercicio, empecemos a hacer algo. ¿Qué estás comiendo? Tratemos de comer sano, ya no fumes. Si es alguien, si yo soy yo el que fumo, no, ya voy a tratar de ya no fumar. Tomemos agua, estás tomando muchas aguas gaseosas o muchas aguas con mucho azúcar, no, hombre, cambiémoslo, tratemos de bajarlo, tal vez solo empecemos entre semana, tratemos y fin de semana y luego ya quitamos los fines de semana, tratemos, si hacemos eso y lo hacemos con alguien cerca, y más si es un ser querido o un amigo, no lo vamos a saber, pero probablemente le vamos a estar salvando la vida, ¿verdad? Es correcto, realmente es importante que usted siempre tome en cuenta estos consejos que el doctor está hablando en este momento a través de la pantalla de Salud y Vida, para que lo pueda poner en práctica en casita y aproveche cada una de esas oportunidades que tienen cuando tenemos un especialista para que usted en casa pueda ponerse al tanto de cómo mantenerse saludable. Preguntas que llegan a través de las redes sociales, doctor, ya que hemos tocado el tema de hidratación y de comida, alimentos y licuados o bebidas que podamos nosotros consumir que nos puedan ayudar para mantener unos riñones completamente limpios. Yo creo que realmente todas las bebidas que sean naturales, que su contenido de azúcar sea bajo, nos pueden ayudar. Pues hay bebidas específicas o que se han publicitado mucho, por ejemplo, bebidas que tengan jugos de apio, de pepino, piña, pues algunos tienen incluso facultades diuréticas, zanahoria, pues todos estos jugos naturales pues nos pueden hacer muy bien a los riñones, obviamente mucho mejor porque la cantidad de azúcar es mucho mejor. Siempre lo digo en este tipo de temas cuando hablamos con especialistas, el tiempo se nos va volando y es que tenemos tantas preguntas que queremos hacerle a nuestro doctor el día de hoy. Pero antes de culminar, doctor, ¿dónde podemos localizarlos? ¿Tiene algún tipo de lugar donde la gente pueda llegar a visitarlos? ¿Números telefónicos? ¿Redes sociales? Redes sociales, estoy en Instagram como Dr. Herbert Ferrer, en Facebook como Clínica Riñón y Vida, más o menos como el programa. Clínica de atención a pacientes en la capital, en edificio Zona Médica, Zona 9, aquí en la 7ª Avenida. El teléfono es 2214-4544. Y también atiendo en Cuilapa, Santa Rosa. Soy director médico de la unidad de diálisis de ahí. Ahí le preguntan a cualquier tuctuquero dónde está Nipro y ahí estamos. Bueno, usted lo ha escuchado, ahora ya tiene toda la información del doctor Herbert Ferrer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente tenemos que hacer una segunda parte de este tema para que usted pueda estar completamente informado. Agradecemos por su sintonía y por supuesto por siempre estar pendiente de lo que Salud y Vida lleva a través de Rema TV con nuestros especialistas. Estamos agradecidos. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Para mí ha sido un placer. He aprendido muchísimo referente a los riñones el día de hoy. Y recuerde, hágase chequeo, tome bastante agua y por supuesto cuídese y cuide a lo suyo. El consejo de Salud y Vida para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más en otro programa. Hasta la próxima.